a Daniel Lechman, que es especialista en temas tributarios, alguien que yo consulto siempre cuando hay alguna duda. Daniel, contame un poquito esto que yo estaba de alguna manera introduciendo. Contame cómo evaluás este proyecto. ¿Es así, digamos, estás viendo ahí un blanqueo al fin y al cabo, pero claro, en términos de la alícuota que se está poniendo como requisito para ingresar los fondos? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, buenos medios días. Mira, efectivamente es tal como vos lo señalabas. Es un blanqueo, más allá de que le quieran dar algún otro nombre, precisamente por las restricciones que están previstas en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Yo pensaba, alguno me decía alguna vez, pero si hay blanqueos, si hay moratorias, eso implica mayor recaudación. En algún punto es cierto, pero si hay blanqueos y moratorias permanentes, y vos sos de los partidarios de no al blanqueo y no a la moratoria, porque son esos momentos donde el cumplidor se mira al espejo y se insulta, ¿no? Entonces, el blanqueo y la moratoria permanente, como ha sido en nuestro país, también es un desaliento a pagar impuestos en algún punto y va en contra de la recaudación actual. Con lo cual, eso es efectivamente así y se le ha buscado otro nombre, pero en rigor es un blanqueo en virtud que precisamente te permite exteriorizar bienes no declarados pagando una tasa de impuesto muy baja en relación a ese castigo, que si no existiera salvavidas sería del orden del 100% del dinero no declarado, de lo que se llama técnicamente un incremento patrimonial no justificado. Ahora bien, es decir, Daniel, perdón, aclara eso. Efectivamente, en algunos casos, si Mercedes Marcó del PON, la titular de la AFIP, consiguiera, a través de intercambio de información o a través de distintos instrumentos que tiene la AFIP, encontrar evasores argentinos con cuentas en el exterior, no es que les podría reclamar que paguen el 20 o el 30 o el 40%, sino que en algunos casos tendrían que llegar a pagar el 100% de sus activos en el extranjero. Efectivamente, porque todo bien que se detecta o incrementos patrimoniales que no se pueden justificar en la medida que no esté prescripto el plazo que tiene el fisco, que son más o menos 5/6-7 años, por la forma en que se cuentan esos plazos, donde prescribe su posibilidad de reclamar los impuestos por ese incremento patrimonial, si lo detecta a tiempo le puede reclamar el 35% del impuesto a las ganancias, el 21% del impuesto al valor agregado, 21% adicional, más algunas presunciones que incrementan estas tasas nominales, más intereses, más multas que pueden llegar a ser por evasión de 3 a 10 veces el impuesto omitido, con lo cual todos estos condimentos, estos accesorios hacen que sea un montón de plata en relación y además el castigo, como vos lo señalabas muy bien anteriormente, de la ley penal tributaria. Ahí ya no es un cheque que hay que hacer y que se puede efectivamente hacer por más grande que sea el importe, sino está en juego la privación de su libertad. Con lo cual esta herramienta existe y mucho más desde el blanqueo que se hizo en el gobierno de Macri, donde fue un éxito sin lugar a dudas en parte por un contexto país que entiendo ayudaba, pero sobre todo porque en ese momento entraban en vigencia estos acuerdos internacionales que vos señalabas donde se terminaba la posibilidad de jugar a las escondidas por nuestro fisco. Toda vez que se implementó por un lado el convenio multilateral OCDE, que son 116 países que suscribieron, y entre ellos están Suiza, Uruguay, las islas del Caribe que otrora eran paraísos fiscales, y un montón de otros países que nunca hubieran pensado quizás en dar información. Con la presión internacional en aquel momento, te acordarás las listas grises, las listas negras, bueno, el mundo, excepto Estados Unidos, y ahora vuelvo con eso, se vio obligado a entrar en este régimen, la mayoría de estos países, que intercambian información de manera automática. Y tenemos casos concretos de situaciones post-blanqueo, que aquellos que no blanquearon, el fisco recibió la información de cuentas en Alemania, en Suiza, en Austria, y también en algunos paraísos fiscales, y esa gente tuvo, ya no el salvavidas del blanqueo, tuvo que responder a las fiscalizaciones y finalmente regularizar la situación. Porque los tiempos de nuestra AFIP en algún primer punto y la justicia después son lentos, bueno, siempre se llega a que haya algún otro salvavidas como fue la última moratoria. Hay casos de 2017, 18, 19 que terminaron pudiendo utilizar la herramienta o los beneficios de la moratoria del 2020 que ahora se ha renovado en su vigencia. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos tiene un régimen diferente. No adhirió al convenio OCDE
tiene un régimen que se llama FATCA, y lo que hace es, recibe información de todo el mundo, de los ciudadanos norteamericanos que tienen activos financieros en esos países, pero no comparte. Pero solo le da ante pedido judicial a aquellos países, claro, que considera seguros y que esa información no se va ni utilizar en términos políticos, ni tampoco filtrar como ya ocurrió en la Argentina. Y hoy la Argentina, en principio, no está en ese estatus de esa tranquilidad que busca Estados Unidos o pone como condición para entregar la información. Sí, simplemente, entonces, desde tu punto de vista, ¿este proyecto tiene alguna característica particular que te llame la atención o es un proyecto, bueno, un blanqueo, pero que tiene una tasa cara y bueno, dependerá, digamos, del atractivo que haya o de la presión que haya o que efectivamente los que no están pagando piensen que puede tener alguna capacidad de fiscalización en la AFIP de que ingrese o no ingrese evasores a este blanqueo? Sí, acá creo que la clave no es la expectativa o la coyuntura no ayuda, sin lugar a dudas. Venimos de otro blanqueo donde no se cumplió ninguna de esas condiciones o beneficios ex post que se pregonaban en aquel momento, porque ha habido cambios en el gobierno, pero al final de cuentas no se ha dado. Yo creo que la mayor presión puede venir por el lado de que se sienta el rigor de que esta información puede llegar a la Argentina, la figura muy novedosa del colaborador, ¿no? Sí. Que es algo bastante sensible porque, bueno, puede llegar a generar muchas situaciones, llegado a un extremo, hasta de cuasi extorsión, de problemas en las relaciones sociales, porque esto obliga a que alguno que sepa o alguno que quiera ganarse quizás el premio que se pone en este sentido, bueno, sea una especie de buchón de alguna situación que termine siendo el punto de partida para algún ajuste, posible determinación de oficio o inducir a esos contribuyentes a que finalmente entren a este blanqueo. La verdad que de esto va a depender y de esta sensación, de ese rigor eventualmente va a depender el éxito o no que tenga el blanqueo. No lo veo como que nadie per se va a decir tengo la oportunidad de ahora traer estos bienes a la Argentina o exteriorizar esto y empezar a pagar los impuestos que de aquí en adelante vengan. Hay un beneficio parecido al del blanqueo de la construcción que pasó muy desapercibido pero tuvo vigencia el año pasado. Que no tuvo éxito alguno, fue un fracaso, que es no pagar impuestos por un par de años respecto de lo que se declare. Pero ya sabemos que estas cosas son hoy y pueden dejar de serlo mañana y esas malas experiencias anteriores me parece que juegan muy en contra de este contexto. Está claro. Daniel, gracias, muy amable como siempre ahí, Daniel Lechman. Un placer enorme, saludos, gracias. Especialista tributario. Agustín, te sumo acá.